Hoy vamos a continuar con la serie Creciendo en Gracia. Vamos a la parte número 8 de esta serie. Y hoy vamos a ver la falta de respeto. Si usted es irrespetuoso, no se ponga incómodo. Hay soluciones para todo esto. La Biblia dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este es el versículo base, ¿no? Y este versículo nos habla de la infancia de Jesús. Jesús, en este momento que escribía Lucas aquí, Jesús tenía 12 años. Acababa de ver un problemita por allá que Jesús se quedó en el templo y comenta la edad exacta de Jesús de 12 años. Entonces, desde su infancia Jesús empezó a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Estamos enfocados, por supuesto, en el asunto de la gracia, pero este tipo de crecimiento en la gracia es aprender a vivir los valores esenciales del reino de Dios. Hay valores esenciales en el reino de Dios, y aprender esos valores y ponerlos por obra, practicar esos valores, nos va a dar gracia delante de Dios y delante de la gente. Y además, indirectamente, este versículo afirma que Jesús debió haber aprendido el respeto hacia los demás desde la infancia. Fue un niño y en ese tiempo de su infancia, Jesús creció en respeto hacia los demás. Y no lo digo a la ligera, hay evidencias de todo esto, ¿no? Yo creo que todos sabemos que el respeto crea buenas relaciones interpersonales. Por supuesto, la falta de respeto provoca todo lo contrario y destruye muchas relaciones. Creo que ha habido problemas, muchos problemas, por la falta de respeto. Se han roto relaciones, amistades de muchos años, matrimonios de muchos años se han acabado por falta de respeto. Destruye muchas cosas y nos hace perder gracia delante de Dios y delante de todos los demás, que es el punto que hemos estado tocando. Entonces, no hace falta hacer muchas aclaraciones acerca de esta verdad. Simplemente la gente irrespetuosa cae muy mal. Yo creo que todos hemos conocido gente irrespetuosa, sobre todo los niños, esos niños que les llaman niños malcriados, ¿no? Y tiene que ver precisamente con una mala crianza. No les hemos enseñado a ser respetuosos, a respetar a los demás. Y como lo he venido diciendo, el cristianismo que nosotros estamos aprendiendo y estamos conociendo no es un cristianismo de ceremonias. Si usted se fija, no hacemos muchas ceremonias aquí. Si acaso le toca ver alguna, sería el asunto de la Santa Cena, por ejemplo. Ocasionalmente alguna boda es una ceremonia también. Pero así ceremonias religiosas prácticamente no las tenemos. Lo que sí tenemos es un énfasis muy claro y muy directo en las buenas relaciones interpersonales. Y hablando aquí de relaciones interpersonales unos con otros, pero también buena relación con Dios. Y el cristianismo que nosotros estamos conociendo es así. Y el cristianismo es donde Dios demanda de nosotros un esfuerzo por crecer en la gracia. Obviamente en sabiduría también y en estatura, pero pues no tanto en la estatura, ¿no? De hecho vimos esto en la primera clase, pero Dios demanda de nosotros esto, de crecer en gracia para con la gente y para con Dios. Y el respeto tiene mucho que aportar en esta relación con Dios y con el prójimo. Entonces, no sé yo exactamente cuántos años tendría Jesús cuando tuvo conciencia de que Él era Dios. No sé si lo ha pensado. No hay una edad que la Biblia nos diga Jesús tenía tantos años cuando Él se enteró que era el Hijo de Dios, que era Dios. Pero llegó un momento en el que Él entendió eso. Ya para estas fechas de los 12 años, ya Jesús ya sabía que Él era el Hijo de Dios. De hecho, ustedes recuerdan aquella escena, ya la vimos también, cuando Jesús se quedó en el templo y que los sacerdotes y los doctores de la ley estaban platicando con Él y los tenía pantallados. Por supuesto que los tenía pantallados con sus pláticas, con su conversación, sus preguntas, sus respuestas.
Y entonces llegan ahí los papás buscándolo después de 3 días, y cuando lo encuentran dicen: ¿por qué nos haces esto, Jesús? Y Jesús contesta: pues es que tenía que estar en los negocios de mi padre. O sea, ya estaba consciente a los 12 años de que Dios era su padre y que Él era Dios. Sin embargo, entendiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era Dios, nunca humilló a los demás considerándose superior. O sea, lo decía la semana pasada, Él vivió sujeto a sus padres. Y el respeto tiene mucho que ver con la posición que uno tiene. No sé si se ha fijado en alguna ocasión, hay jefes que por ser jefes maltratan a los demás. ¿Por qué? Porque son los jefes. Hay papás que porque son los padres y el jefe de la familia daña las relaciones con los hijos. ¿Por qué? Tú cállate porque soy tu padre, porque soy tu madre y aquí lo que yo diga es la ley, ¿no? Y a veces entendemos mal la autoridad. Bueno, Jesús, sabiendo que era Dios, nunca dijo: pobres humanitos, ¿no? Humanitos gachos que me vienen a tocar por papá y mamá, ¿no? Y luego mis hermanitos. O sea, no lo hizo. Jesús guardó respeto por eso. Y ahí es donde nosotros podemos entender que Jesús estaba consciente ya a esta edad de que era Dios y no menospreció a los humanos. Sabiendo que era Dios, no menospreció a los humanos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nada más como versículo de apoyo para esta verdad que les platico. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A veces nos aferramos a la autoridad que nos ha sido delegada o que nos ha sido dada y nos creemos la gran cosa. Bueno, Jesús era Dios y nunca lo presumió en frente de la gente. Nunca les dijo a sus papás: imagínense si Jesús hubiera sido así irrespetuoso. Cuando sus papás llegan y le dicen: oye, pero ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué? ¿No sabes que yo soy Dios? ¿No sabes que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿No sabes que soy soberano? ¿No sabes que tú eres un simple humano nada más que Dios usó para que yo naciera? O sea, no lo hizo, teniendo la autoridad y teniendo conocimiento. Y eso aquí y en cualquier parte se llama respeto. Respeto por la autoridad. Y es algo sorprendente pues que a esa edad Él haya aprendido a respetarlos. Y lo que dice Lucas aquí es que su crecimiento fue en gracia para con Dios y la gente. Y dicho de otra manera, Jesús aprendió a esa corta edad a respetar a sus superiores y a sus inferiores, que es algo que a veces nos cuesta a nosotros trabajo. Respetar a los superiores pues como que a veces se imponen, y no es porque lo respeto porque lo quiero respetar, sino porque si no lo respeto me va a ir mal. Sobre todo los hijos, ¿no? Cuando hablamos de los padres, dice: pues yo respeto a mi papá porque el día que yo le falte el respeto me va a cortar el dinero, me va a correr de la casa, me va a quitar todos los beneficios que como hijo tengo. Y a veces como que a fuerza respetamos, pero a los inferiores a veces los tratamos mal. Y no nos ubicamos, nos aferramos pues a una posición que a veces hemos recibido de alguien más. Y si no de alguien más, por lo menos de Dios, ¿no? Entonces, esto hizo a Jesús en cierto sentido ganador de la aceptación de toda la gente. Porque no presumía, pues la mayoría de la gente lo amaba, lo quería, y llegado el momento cuando ya comenzó su ministerio, la gente lo seguía. Donde Jesús iba, iban multitudes detrás de Él. Los primeros años, Jesús a donde iba, la gente lo seguía. Y de pronto se iba por allá al desierto y allá iba la gente detrás de Jesús.
Y se iba al monte y allá iba la gente detrás de Jesús. Y se iba al mar de Galilea y allá iba un montón de gente. Cruzaba del otro lado del mar de Galilea y la gente allá iba rodeando el mar de Galilea. O sea, era impresionante la cantidad de seguidores que tenía Jesús porque había gracia en él. Era un hombre lleno de gracia. Y esa gracia habla de que era un hombre respetuoso. De hecho, era tan respetuoso de la gente que no solamente no los humillaba, sino que vino a ayudarnos a recuperar la dignidad que nosotros habíamos perdido desde el Edén. Yo creo que Adán y Eva se debieron haber sentido tan indignos que se cubrieron con hojas la desnudez. Bueno, Jesús vino a restaurar aquella vergüenza, vino a restaurar la dignidad del hombre. No vino a humillarnos, es más, ni siquiera vino a juzgarnos, lo dice él mismo. Yo no vine a juzgarnos, es la palabra que yo hablo es la que va a juzgar. Pero esa era la gracia que había en Jesús. Entonces, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos se acercaban a él con gusto porque había gracia en él. Y ese realmente es el cristianismo en su forma más pura. Si a usted le preguntan qué es el cristianismo no son ceremonias, el cristianismo es el estilo de vida de Cristo. Y Jesús era un muchacho, un niño respetuoso, que obviamente creció y siguió siendo respetuoso de la raza humana en general y de cualquier cosa, pues todo es creación de él. Y él tuvo un respeto por todas las cosas que él había creado, cuando podría haberse pues enseñoreado, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, no era el cristianismo que modeló Jesús algo extraño a nosotros, sino es el cristianismo que nos viene a modelar a nosotros y a decirnos, ¿sabes qué? El cristianismo se vive así, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, para con los hombres y para con Dios. Ya el crecimiento, pues ese ya no está bajo nuestro control, el crecimiento físico no está bajo nuestro control, pero lo otro sí está bajo nuestro control. Porque ¿de qué sirve aprender y ejecutar al pie de la letra todos los rituales si realmente nosotros no amamos ni respetamos a Dios y al prójimo? O sea, no nos sirve de nada. Entonces Jesús se ganó la gracia y la aceptación de la gente por el ejercicio del respeto de todos los días y de todo el tiempo. Ahora, el respeto no es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, dominio propio. Ven, 9 partes del fruto del Espíritu Santo, pero en ninguna menciona el respeto. Tampoco hay un mandamiento en Éxodo 20 donde diga no matarás, no serás irrespetuoso, no codiciarás. O sea, no hay un mandamiento que nos diga nada respecto a nuestra conducta referente al respeto. No la hay. El hecho de que no exista esa letra específica no quiere decir que sea bueno ser irrespetuoso o que sea malo ser respetuoso. Es un concepto que en un determinado momento nos da gracia para con la gente o nos roba gracia si no lo somos, si no somos respetuosos. Entonces, el Espíritu Santo no produce en nosotros de manera directa el respeto. Sin embargo, cuando hemos recibido el regalo de la salvación y somos sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige, nos enseña cómo agradar a Dios. Y ese aprender a agradar a Dios implica para nosotros crecimiento en gracia para con Él. Y el respeto es parte de eso. Y a veces, pues aunque hay algo de oposición, la gente que hace la voluntad de Dios es muy amada, muy querida. Y en alguna parte de la iglesia, universalmente hablando, estoy hablando del catolicismo, por ejemplo,
En el catolicismo llega un momento que hay gente que crece tanto en gracia, que es tan amada por la gente que termina siendo canonificada. Hubo una mujer, a mí me tocó no conocerla personalmente, pero estaba vivo cuando ella vivía, la Madre Teresa de Calcuta. Ella era una mujer entregada a Dios, servicial, atendía miles y miles de huérfanos y de gente en la miseria, y ella ayudaba y bendecía. Y era tan amada, o sea, había tanta gracia en ella, que después de que murió, bueno, hicieron un consenso y dijeron, ¿qué hacemos? Pues es una santa, bueno, ok. Entonces ya es Santa Teresa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa gracia que Dios pone en nosotros, porque a través del Espíritu Santo nos guía a agradar a Dios, y Dios se agrada en nosotros, crecemos en gracia. Ahora, ¿cómo puede o cómo se puede manifestar respeto para crecer en gracia para con la gente? Esto es ya la parte donde vamos a meternos tal vez en conflicto, ¿no? Porque existen varias formas, ¿no? Varias maneras de ganar gracia delante de la gente. Ya hemos visto hasta ahorita algunos puntos, pero básicamente la manera que nosotros vamos a estudiar es cómo Jesús nos modeló esto de crecer en el respeto, ¿no? Y la única manera que yo veo aquí es la que usó Jesús, regresando la dignidad a las personas, pero con la mirada puesta en Dios. Voy a explicar esto, voy a tratar de explicarlo. Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta. O sea, él nunca fue, a pesar de que era soberano, debió haber sido soberano. Nunca fue, pues, irrespetuoso, no. O sea, siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Nunca hizo él nada por su propia cuenta, todo era en acuerdo con su Padre celestial. Y el Espíritu Santo igual. Pero Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que Jesús decía y hacía, pues lo hacía en obediencia al Padre. Cualquier cosa que Jesús haya hecho, lo hacía en obediencia al Padre. Antes de comenzar el día, antes de que Él tomara decisiones, lo primero que hacía es que Él se apartaba de sus discípulos. Los dejaba por ahí en algún lugar dormidos todavía, y Él se iba y oraba. Y preguntaba a su Padre cuál era el itinerario de ese día, qué es lo que había que hacer. Y todo lo que el Padre le decía que había que hacer, Él iba y lo hacía diligentemente. Vimos el tema de la diligencia también. Pero Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta, nunca. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, estaba respaldado por su Padre. Dice Juan capítulo 5, versículo 30, son palabras de Jesús. Dice Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto nos afirma de una manera muy clara que Jesús no venía en rebeldía, venía sujeto al Padre. Y los 4 escritores del Evangelio nos narran así también de manera clara todas las evidencias de esta afirmación que hace Jesús, que Él no hacía nada por su cuenta, sino que todo lo que hacía lo hacía bajo la autoridad del Padre. Sus enseñanzas, sus milagros, su relación con los demás, su trato con la gente, pues en todo momento Jesús manifestó el respeto hacia los demás. Y era Él así. Ahora, habrá quien ponga en duda esa capacidad y diga, bueno, pues Él lo hacía porque Él era Dios. Y sí, es cierto. El respeto hacia los demás, yo quiero decirles, sí, Jesús lo hacía porque era Dios, pero también era humano, pues. Era humano. Y el respeto hacia los demás no es una virtud exclusiva de Dios, es una virtud de Dios que Dios comparte y enseña con sus escogidos. No es algo ajeno a Dios el enseñarnos a ser respetuosos.
Entonces, es un valor que Él nos ha enseñado desde siempre a los que somos sus seguidores, sus escogidos. De hecho, los 10 mandamientos son 10 reglas de respeto a Dios y al prójimo. Dios nos lo enseña y siempre nos lo ha enseñado. Y por si fuera poco, no solamente nos lo enseñó, sino que nos lo ha dejado por escrito, para que no se nos olvide. Y para que cuando alguien infrinja la regla, pues vaya a Éxodo 20 y las recuerde, que son reglas de respeto. No matar es una regla de respeto por la vida de los demás. No robar es una regla de respeto de no, pues ya lo decía el Benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quieres vivir tranquilo, en paz con los demás? Pues sí, o sea, es bien fácil decir el respeto al derecho ajeno, pero ¿qué es lo que tengo que respetar de los demás? Los 10 mandamientos nos dicen qué es lo que tenemos que respetar. Entonces, hay muchas historias bíblicas que nos ilustran esa verdad, pero yo voy a tomar una que hemos ya retomado en otras partes de esta misma serie. Y son historias conocidas por todos nosotros. Y el protagonista de esta historia fue un hombre muy amado y muy respetado por la gente. De hecho, su nombre significa el amado. ¿Ya saben quién es? ¿No saben quién es el amado? David. Juan era el discípulo amado, pero David, sabe que David significa el amado. Eso significa su nombre, ¿sí? Entonces, David era siervo de Dios también, igual que Jesús, desde su infancia. Como que no tuvo mucha opción David, ya nació precocido para el ministerio, escogido por Dios desde el vientre de su madre también. Y cuando él nace, crece un poquito y su papá lo mandó ¿a dónde lo mandó a trabajar su papá? A cuidar las ovejas. Eso significa que David era siervo de Dios desde entonces, porque ¿sabe para qué eran esas ovejas? Para llevarlas a Jerusalén y venderlas para los sacrificios. Entonces, si había ovejas dignas para hacer sacrificios dignos delante de Dios, esas ovejas eran del Davidcito. Y él, o sea, no solamente las cuidaba, arriesgaba su vida para que ni siquiera ruñones tuvieran las ovejas que habrían de sacrificarse. Dirían ustedes, bueno, pues ¿y para qué las cuida tanto si de todas maneras las van a sacrificar? Bueno, es que quería él que las ovejas que estaban bajo su cargo fueran perfectas para ofrecérselas a Dios. Claro, esto nadie lo veía. Lo sabía él y a lo mejor lo sabía su padre o sus hermanos. Pues no sé, esa obsesión por cuidar también a las ovejas. Pero él sirvió a Dios desde su infancia, en esa área, ¿no? Pero su servicio a Dios, ya en otro nivel más público, sucedió ya un poquito más grande cuando él todavía era un joven, ¿no? Y en esta ocasión, David se ganó el respeto de la gente ya de una manera más objetiva, ya donde la gente lo veía, donde la gente sabía quién era él, por los beneficios que él aportaba a la gente, la dignidad que él le devolvía a la gente, no pensando en la gente en sí, pero bueno, para allá vamos ahorita. Miren, unos momentos antes de la parte que vamos a leer hoy, David había ido a llevarle loncha a sus hermanos. Había una declaración de guerra entre los filisteos y los israelitas. Y había un tipo ahí enorme, ¿no? Un gigante. Así lo menciona la Biblia, un gigante que se llamaba Goliat. Y estaban los filisteos, el campamento de los filisteos allá y los israelitas acá. Y cuando David lleva ese lonche a sus hermanos que estaban en campaña, listos para lanzarse a la guerra, había un tipo ahí que todos los días en la mañana se levantaba y lo primero que empezaba a hacer era gritar groserías en contra de los israelitas y en contra del Dios de los israelitas. Llega David con su lonche, muy contento a llevarle el lonche a sus hermanos, lo mandó su papá. Y cuando llega, escucha este tipo diciendo groserías contra Dios y contra los israelitas y dice, espérate,
¿Qué? ¿No están oyendo las ofensas? Dice, yo lo mato a ese loco. Pero tú estás loco, o sea, ¿cómo? Tú eres un muchacho, pues eres un chamaquillo y aparte pues él es un gigante entrenado en la guerra. Y él discutió su posición, dijo, sí, pero yo traigo el coraje de que están ofendiendo a Dios. Cuando alguien me quería ofender a alguna de mis ovejas, dañar una de mis ovejas, fuera león, fuera oso, yo lo agarraba y yo peleaba con él. ¿Por qué no voy a pelear con este animal? Y se lanzó. Y conocen ustedes la historia, ¿no? Peleó con él, lo mató de una pedrada en la frente. Y después de esa hazaña, aunque Saúl le había querido, el rey Saúl lo había querido ayudar con su equipo de pelea, de guerrero, pues se enteró la hazaña que hizo David. Y entonces Saúl dijo, ¿saben qué? Tráiganme a ese muchacho. Y allá va David a hablar con el rey Saúl. Y cuando llega, pues ahí estaba Saúl, el rey, y estaba ahí su hijo Jonatán. Este es el contexto de la parte que vamos a leer. Ahora sí, vamos a leer lo que sucedió ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea David, cuando acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Yo resalto esa parte, era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué era acepto? ¿Cómo fue que creció en gracia? Sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios le mandó a hacer. La valentía de David no estaba motivada en este caso por la idea de caerle bien a la gente. No dijo, ¿sabes qué? Yo voy a matar a este vato y me voy a ganar el favor de toda la gente. No. Dijo, está ofendiendo a Dios ese tipo. Y yo veo una bola de miedosos aquí que no están haciendo nada, que están aceptando todas las burlas y todas las groserías que está diciendo este tipo. Y no era su objetivo el devolverle la dignidad a los guerreros miedosos. Tampoco era su objetivo una recompensa, porque había una recompensa. Obviamente se enteró que había una recompensa para el que venciera al gigante, y dijo, no, pues yo la reclamo, ¿no? Y de ahí se habló con esposa y salió con libre de impuestos, ¿no? Y le fue bien, aunque no tan bien, porque la esposa pues era media, pues, hija de Saúl, imagínense, ¿no? El caso es que tampoco era eso lo que lo motivó a pelear con el gigante David, el gigante Goliat. David peleó con él por otra razón, defendiendo la causa de Dios. Lo dice aquí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? O sea, no es que yo los quiera hacer quedar bien con ustedes, no es que quiera la recompensa, no es que me quiera lucir. Lo que quiero, dice, es que deje de estarle gritando tonterías a mi Dios y a mis hermanos. Y entonces él se lanzó. Obviamente, al vencer al gigante, liberó a todo Israel de la servidumbre hacia los filisteos, porque ese era el trato. Entre todas las tonterías que decía el gigante, dice, ¿saben qué? Si yo lo venzo a cualquiera de ustedes que me manden, ustedes van a ser nuestros siervos. Pero si ustedes me vencen a mí, uno de ustedes me vence a mí, dice, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Obviamente eran fanfarronadas, eran mentiras también, pero bueno, ese era el trato. Entonces, esa acción, esa hazaña de David,
que no lo hizo, vuelvo a decirlo, pensando en él, ni siquiera en sus hermanos, sino en la dignidad que Dios merece, él se lanzó. Y yo tengo por claro este asunto, que cuando nosotros actuamos con la mirada puesta en Dios y su causa, la dignidad de muchas personas es restaurada. Esa es la comisión de cada uno de nosotros, o las cosas a las que Dios nos ha llamado a regresarle la dignidad a la gente. Si ustedes me preguntan, ¿de qué se trata el servicio a Dios? De servir a la gente. Pero ¿cómo vas a servirle a la gente? A devolverle la dignidad de ser humano que debe tener. ¿Y en qué consiste eso? Que si viene enfermo lo ayudes a sanar. Que si se siente deprimido lo ayudes, le des ánimo. Que si tiene hambre le des de comer. Que si tiene sed le des de beber. Que si se quiere morir lo animes a vivir. Le des razones, motivos para que viva y que tenga vida de calidad. De eso se trata el Evangelio. Jesús dice que vino para que tuviéramos ¿qué? Vida, y para que la tuviéramos ¿qué? En abundancia. Eso es regresarle la dignidad a la gente. Y son comisiones que Dios nos asigna de manera normal, pues. No solo se trata de obediencia, sino del deseo de Dios de que aprendamos a ganar gracia. O sea, sí, voy a trabajar para servirle al Señor, pero al servirle a Dios, yo gano gracia para con Dios, pero gano gracia también indirectamente para con la gente. O sea, crecemos pues para con Dios y para con los que reciben los beneficios de Dios a través de nosotros. Esas son las comisiones que Dios nos da. Ahora, igual actuó Jesucristo, ¿no? Él, conocemos ya la historia, él valientemente aceptó la idea de ir al martirio y a la cruz. Él lo aceptó voluntariamente, pero no pensando directamente en todo lo que iba a provocar su sacrificio, sino en decir, ¿sabes qué, Padre? Que se haga tu voluntad. Llega el momento del sacrificio de Jesús y se ve como que Jesús se quiebra en ese momento. Estaba ahí pasando una crisis, una depresión horrible, y sabía lo que venía. Y cuando él dice, ya es el tiempo, él dice, ya es el tiempo del martirio, y le dice al Padre, Padre, no puede pasar de mí esta copa, pero ¿sabes qué? No se haga mi voluntad sino la tuya. No dijo, Señor, no habrá otra manera de que la gente me ame, o de que pueda ganar gracia delante de la gente, o no habrá manera de que esta recompensa la pueda obtener más fácil, menos dolorosa. No, dijo, que se haga tu voluntad. Eso significa que de alguna manera la motivación primaria en Jesús era la obediencia al Padre. Y sí, fue a la cruz. Su obediencia al Padre nos bendijo, pero no era el objetivo solamente bendecirnos a nosotros. El objetivo principal era obedecer 100% a la voluntad del Padre. Y pues nos liberó de la esclavitud y nos liberó de la servidumbre del pecado, como David liberó a los israelitas de lo mismo, ¿no? Dice Romanos 6:22, pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Entonces Jesucristo nos liberó de esa manera. Y la consecuencia del heroísmo de Jesús fue el rescate de la dignidad de todos nosotros. Y esto no nos debe de avergonzar. Yo creo que una de las cosas que más nos avergüenza a veces es nuestro pasado. Reconocer lo que fuimos en el pasado, y no queremos que nadie se entere. Y ¿saben qué? La mejor manera de salir de este tipo de situaciones es decir, ¿sabes qué? Sí, yo fui esto y esto y esto y esto y todo esto, pero Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me devolvió una dignidad que yo no tenía. Y esa es la manera más segura, más
más fácil de que la gente entienda que no somos otra cosa más que la consecuencia del sacrificio de Jesús por nosotros. Y pues lo hizo Jesús, nos dignificó a todos nosotros. Ahora, si alguien no lo respeta por eso, no lo honra por eso, no lo adora por eso, pues ya mire, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Realmente está muerto, espiritualmente hablando está muerta la persona que no puede entender estas cosas. Y ese es nuestro trabajo, ayudar a que la gente viva espiritualmente para que lo pueda entender. Puede entender que por la obediencia de Jesús fue al sacrificio y pagó por nuestras culpas para que los demás no las pagaran. Entonces, igual que Jesús, David así se ganó el respeto del rey Saúl, de su hijo Jonatán y de todos los que fueron testigos de aquella pelea a muerte contra Goliat. Se ganó el respeto. Porque aunque la valentía de David pues era de una manera clara también aquí, los israelitas, siendo miedosos, se vieron como valientes porque ganaron. Al vencer David, se lanzaron todos motivados. Dijo, si este pudo con el gigante, pues ya nos dejó a nosotros la parte más facilita. Y se lanzaron y ganaron, vencieron. David rescató la dignidad de todo el pueblo al hacer lo que estos miedosos no se atrevieron a hacer. Y vuelvo al punto, David no tenía el propósito de ganarse el respeto de la gente, su intención era poner el alto en nombre de su Dios. Eso sí era claro para él. Porque Dios debe de ser el punto central de todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de que cuando nosotros hacemos su voluntad, crezcamos en gracia. La aceptación de la gente va a estar hacia nosotros, porque hacemos las cosas que Dios necesita hacer, o las ayudas que Dios necesita darle a la gente, las va a hacer a través de nosotros. Los que nos rodean, inevitablemente siempre van a ser afectados por nuestra conducta hacia Dios. O sea, la manera en que yo me dirijo hacia Dios, la manera como yo me relaciono con Dios, la manera como yo vivo intentando agradar a Dios o no agradando a Dios, es regla que si obedezco o desobedezco, alguien más se va a ver afectado de esto. Suponiendo yo soy un marido de casa, igual mi esposa es ama de casa, es doctora, es lo que usted quiera, ¿no? Está en la casa. Si yo hago algo malo delante de Dios, si yo desobedezco a Dios, esa desobediencia no va a recaer solamente sobre mí, el matrimonio también va a ser afectado, los hijos también van a ser afectados. Suponiendo que la Biblia me dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, y yo hago caso omiso de ese mandamiento y voy y me meto con una mujer que no es mi esposa, ¿ustedes creen que el problema nada más es mío? No, el problema es de la esposa también y de los hijos. Entonces mi obediencia a Dios no solamente me afecta a mí, afecta a los demás. Para bien o para mal, nuestra obediencia o desobediencia siempre va a tener este tipo de consecuencias pues hacia los lados. Entonces una actitud firme de obediencias a Dios, así de manera indirecta, nos une en amor y en respeto con las personas que reciben el beneficio. Se lo vuelvo a decir, una actitud firme de obediencia hacia Dios, de manera indirecta, nos une en amor y respeto con las personas que reciben el beneficio. Así fue atraído Jonatán y Saúl a David, por la obediencia a Dios, por la valentía que él demostró y defendiendo la dignidad de Dios. David creció en gracia para con Dios y creció en gracia para todos los que fueron testigos de aquella pelea a muerte allí. Peleó con un gigante y peleó con el gigante motivado por lo que le hacía y le decía a Dios y al pueblo de Dios. Pero pues aquí creció David, el que creció fue él, y principalmente creció para con Saúl y para con su hijo Jonatán, y ahí es donde nace esa relación de respeto
y de amistad con el hijo de Saúl, que fue Jonatán. Y menciono estas cosas porque inició cuando reconocieron y recompensaron el esfuerzo y la valentía de David. O sea, hubiera podido haber pasado por alto toda esa hazaña, decir, pues allá alguien mató al gigante, qué bueno, entonces ya nos liberamos de esa bronca, así, está bien. Pero no, Saúl dijo, ¿sabes qué? Tráiganme a ese muchacho, quiero hablar con él. Hablan, y después de que hablan, dice que Dios unió esa relación de amistad con Jonatán y con Saúl también, aunque después Saúl le pesó haber tomado la decisión que tomó de haber metido a Saúl al palacio, a David al palacio, y de haberlo mandado a las misiones difíciles. Dijo, pues si este mata gigantes, pues lo voy a mandar al ejército, ¿no? A ver si quiere ir. No, sí, dijo David, claro que voy. Y a donde lo mandaba David llegaba victorioso, y de repente la gente le aplaudía más a David que a Saúl. Al rey le aplaudían menos que a David. Venían de las batallas y, viene Saúl, sí, Saúl mató a unos miles, pero David mató a 10,000. Viva David, arriba David. Y dijo Saúl, espérame, pues si el rey soy yo. Yo soy el que está en el trono, yo soy el jefe de la nación. Si van a tirar flores, pues está bien que le tiren a David, pero pues yo soy el chilo aquí de la película. Y se empezó a poner celoso. Entonces esa aceptación, esa gracia para con Saúl duró muy poco, porque Saúl obviamente no era un hombre sabio, no era un hombre obediente a Dios, y sabía que estaba pues en desventaja, ¿no? Entonces no es fácil ganar gracia delante de Dios y delante de los demás, porque nos vamos a meter en problemas. De hecho, vamos a tener que resolver problemas propios y ajenos para que nosotros podamos crecer en gracia para con Dios y para con la gente. Requiere de esfuerzo de nuestra parte, mucho esfuerzo de nuestra parte. Ir a pelear contra un gigante es esfuerzo, es correr riesgos. A veces riesgos necesarios, pero a veces los vemos como innecesarios y decimos, no, mejor que otro se aviente, cuando es Dios el que nos ha comisionado a nosotros. Dios nos llama a hacer grandes cosas, y a veces las vemos tan grandes las cosas que decimos, no es para mí, que venga otro. Decimos, Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Sí, o sea, siempre tendemos a eso. Lo decía Moisés, yo no soy el bueno aquí, o sea, búscate otro. Hay gente mejor que yo, que no es tartamuda, no, yo dije que tú y tú vas. Y obedeció a Dios y le fue muy bien, pero en este caso fue David también. Y requirió de mucho esfuerzo de David para poder confrontar esa situación. Le decía Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto, pues es obvio que la gracia requiere de esfuerzo, mucho esfuerzo. Nosotros no nos vamos a ganar el respeto de la gente por llamarnos cristianos. Mucha gente piensa que sí, que por el hecho de que le diga a los demás es que soy cristiano, ya se ganó el respeto de la gente. No es así. O bueno, no es tan sencillo como eso, aunque nos lo quieran hacer ver a veces que sí es así. Hay gente muy indeseable, mala, muy mala, que de repente aparece en un periódico, en las noticias, sobre todo en las noticias de los espectáculos. Es que fulano es cristiano. No, pues ya hay que respetar al hermano, ¿no? No, ¿cuál hermano? Que se comporte como debería ser y que se deje tonterías, y entonces sí, se va a ganar mi respeto. Veía una vez una entrevista con un actor de los pocos sensatos que yo he visto, ¿no? Él decía, era en la televisión cristiana, en Enlace, y decía la persona que lo entrevistaba, pero ¿cómo es que tú renunciaste? O sea, aparte de la actuación
¿a qué te dedicas? No, pues yo tengo esta profesión. Dije, y me salí. Pero te saliste porque eres cristiano, porque ella no te gusta, porque... Y dice, no, porque en ese ambiente yo no puedo seguir siendo cristiano. Era un galán de telenovelas. Le dice, a ver, explícame. Y le dice, es que ¿cómo voy a poderle ser fiel a mi esposa? Y en la novela yo tengo que desnudarme con una mujer abajo de las cobijas de una cama. Dice, es cierto, no es mi esposa ni es nada, pero son cosas que comprometen. ¿O cómo te sentirías tú? Que tu esposa, porque es actriz, se vaya y se acuesta con un tipo en la cama porque es parte de una escena. Dijo, espérame, no. Dijo, por eso renuncié. Y eso es lo que hace ganar a la gente el respeto. Ese tipo de acciones. No el que digan es que soy cristiano y te sigas exhibiendo de esa manera tan indigna, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a ganar el respeto de la gente nomás por llamarnos cristianos. Ganar el respeto implica mucho más que tener el nombre de cristiano, tener membresía en alguna iglesia. Conlleva mucho esfuerzo de nuestra parte, mucho esfuerzo. Un esfuerzo que tiene que ver con la obediencia a una comisión que Dios nos ha asignado. Y créalo que cuando Dios nos asigna una comisión nunca va a ser algo fácil. Es más, yo le puedo asegurar que va a ser algo imposible, que mediante la fe usted va a ver que se hace posible. Pero Dios no nos llama a empresas normalitas, sencillitas. O sea, son esfuerzos que tienen que ver con una comisión grande que Dios nos asigna. Yo no sé, pero hay mucha gente que ha sido bendecida por la devoción y por la obediencia de otras personas y son personas que se han movido a un nivel más allá de lo normal, más allá de lo natural. Hay cosas que no son fáciles y créalo, cualquier comisión que Dios nos dé no va a ser fácil, pero tenemos la ayuda de Dios y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos mandó, apoyados por Dios, mucha gente va a ser bendecida, vamos a crecer en gracia y vamos a crecer en fe y vamos a crecer en muchas otras cosas. Cuando no vamos comisionados por Dios, nos vamos a meter en un bronco, ¿no? Hay mucha gente, conozco pastores que se autonombraron pastores, apóstoles que se han autonombrado apóstoles, profetas, o sea, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se han autonombrado. Es que yo soy el fulano de tal, ¿no? Se anteponen el título. Y dice uno, ¿y quién te nombró? No, pues fulano de tal. Bueno, pues que fulano de tal te apoye y te acompañe, ¿no? Porque cuando Dios nos da un llamado, créame que no es fácil aceptarlo. No es fácil aceptarlo. Y de pronto yo veo este tipo de pastores, este tipo de siervos, entre comillas, de repente los veo batallar y no crecen y no prosperan y no logran hacer muchas cosas y dice uno, hey, ¿qué pasó? No, pues es que la gente de plano, y empiezan a tirarle la culpa a la gente. No, no es la gente, eres tú que tomaste una comisión que Dios no te asignó. Que a lo mejor saliste en rebeldía con tu pastor, te peleaste con la pastora, con el pastor, algo malo hiciste allá y ahora no quisiste que te llamaran la atención, que es lo que regularmente pasa cuando se viene ese tipo de divisiones. Pero bueno, el crecer en la gracia conlleva esfuerzo de nuestra parte y ese esfuerzo tiene que ver con obediencia. Y aquí voy a hablarle de 5 maneras de ganar respeto y crecer en gracia. Para con Dios y para con la gente, por supuesto, ¿no? Y lo primero es ser agradecidos. Esta parte ya la vimos la semana pasada. Pues por lo menos hay que darle las gracias a la gente que ha hecho algo por nosotros, ¿no? Eso nos va a ayudar a crecer en gracia, porque la gratitud es una manera de reconocer el esfuerzo. Sin embargo, esta historia nos da algunas sugerencias más que la simple gratitud. ¿No dice la Biblia que Saúl llamó a David para decirle, muchacho, muchas gracias?
Gracias por matar al gigante por nosotros. Gracias porque salvaste nuestra dignidad. No, no lo dijo Saúl. No se lo dijo, por lo menos no dice la Biblia que se lo haya hecho a Saúl. Pero la gratitud es una manera de reconocer el esfuerzo. Y esta historia, aunque no nos menciona la gratitud, hubiera crecido en gracia Saúl si le hubiera dado las gracias a David. Hubiera crecido más en gracia, ¿no? Entonces, hay otras sugerencias aquí, que es el punto número 2, que es el respeto hacia la persona. ¿Quieres crecer en gracia para con los demás? Respétalos. Respeta a las personas por su virtud y por el beneficio que nos han aportado. Siempre vamos a ser, miren, no podemos vivir aislados, pues. No es cierto que existe la autosuficiencia. Yo no puedo ser autosuficiente. Nadie puede ser autosuficiente, y no lo digo así a la ligera. O sea, no podemos ser autosuficientes, dependemos de los demás. ¿Cuántos desayunaron en la mañana? Ok. ¿Qué desayunaste? Pan tostado. ¿Tú sembraste el trigo? ¿Tú hiciste el pan? ¿Lo cocinaste tú? ¿De quiénes dependes? ¿Del agricultor? ¿De la empresa que muele el trigo? ¿De la panificadora? O sea, hay una cadena de gente. ¿Y los huevos tú los pusiste? No. Dependemos. En todo dependemos de los demás. Gracias a Dios por los comerciantes que nos ponen las cosas de todos los que producen aquí en un solo lugar. Tú vas, compras, pagas y te lo llevas, y dependes de un montón de gente con un poquito de dinero. No somos autosuficientes, dependemos de todos los demás. Y a veces se nos pasa la idea de decir: Señor, gracias. Jesús se iba al pescuezo, ¿no? Cuando Jesús oraba por los alimentos, no oraba por los alimentos, Él daba gracias. Señor, te doy gracias por la tierra que produce este alimento. Gracias por la tierra que produce el alimento. Y gracias por todos los siervos que usas para que el alimento llegue aquí a mi casa. Pero bueno, esta es la otra parte, el respeto hacia la persona. Agradecerle es una parte, pero respetar la manera como ellos hacen para que yo obtenga beneficios es parte también importante. Otra parte muy importante también es haciendo un pacto de lealtad y fidelidad con el que nos ha ayudado de parte de Dios a devolvernos la dignidad. Fue lo que pasó en esta historia que veíamos ahorita. Dice que Jonatán, el hijo de Saúl, hizo un pacto con David. ¿Por qué? Pues un pacto de fidelidad. ¿Sabes qué? Mira, yo admiro tu valentía, te agradezco que hayas hecho lo que hiciste, y ¿sabes qué? Yo estoy comprometido a ser fiel a ti por lo que tú hiciste. Y sí, fue un hombre fiel a David. En su momento se lo expresó, inclusive iba y sacaba información de su papá para decirle a David: cuídate de mi papá porque ahora te quiere matar de esta manera. Y ahí andaba David huyendo de Saúl, ya Saúl enloquecido por el celo, por la envidia, por el coraje y por un montón de demonios que traía encima. Quería matar a David, y Saúl era el que lo quería matar, el papá, pero el hijo iba y le decía a David: ¿sabes qué? Ponte trucha. Aguas. Eso es fidelidad, eso es lealtad. Entonces, hay un pacto de lealtad y de fidelidad que nosotros deberíamos hacer con la gente que nos ha beneficiado, que nos ha ayudado, que nos ha bendecido. De parte de Dios nos ha bendecido. Yo tengo por claro no levantar mi mano contra aquellos que me hablaron de Dios, aquellos que me liberaron, que me ayudaron con todas las cosas que me sobraban para que yo pudiera servirle a Dios de una manera digna, pues. Yo tengo mi pastor todavía, gracias a Dios.
Mi pastor, yo cuando llegué a la iglesia, fui a un retiro y me acuerdo que él me liberó, bueno, a él le tocó la liberación de mí. Y un demonial que salieron de mí, no le voy a platicar toda la historia, pero sabe que yo le soy leal y le soy fiel a mi pastor. Aunque toda la gente lo abandone o lo que pueda pasar con él, yo no voy a perder esa fidelidad y esa lealtad hacia mi pastor. ¿Por qué? Porque me bendice. Y porque eso me hace crecer en gracia para con Dios, pero también para con Él. Soy su hijo preferido. Sí. Digo, de sus hijos en la fe, llevo una relación muy a gusto con Él, muy padre con Él. De hecho, el viernes fui a Tucson con Él. Yo lo llevé, yo manejé para llevarlo a una consulta. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a Él, pues. Voy a ser fiel a Él. Digan lo que digan de Él, a mí no me importa. Yo voy a ser fiel con el que me sirvió de parte de Dios, me ayudó de parte de Dios. Entonces, se trata de tener respeto por la persona, pero además, esta historia nos enseña que tenemos que retribuir de alguna manera objetiva. Sería la cuarta cosa, ¿no?, que podemos hacer para ganar gracia. Retribuir de una manera objetiva. ¿Qué es esto? Que además de la fidelidad, es bueno regalar algo, dar algo, manifestar con un regalito algo. Fue lo que hizo Jonatán. El primer libro de Samuel dice el capítulo 18, el versículo 4. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. Dirán ustedes, ya sé para dónde va a pedir dinero el pastor. No, es una manera de ganar gracia. Algunos dirían, no, está medio centavero el asunto. Sí, suena centavero por tantas cosas que hemos escuchado, pero aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Cuando se usa el dinero como muestra de respeto, el dinero crea lo que produce más que dinero. La gente dice, siembra dinero para que coseches dinero. Yo les digo, siembra dinero y coseche buenas relaciones, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y ahorita se lo voy a leer. No debemos dar solamente para recibir dinero multiplicado. O sea, no se trata de dar dinero para que yo me llene de dinero o llegue el dinero a mí. Hay muchas buenas amistades que surgen cuando, aunado al respeto, nosotros damos algo. No sé si le ha tocado a usted, pero a mí me ha tocado. A mí me ha tocado. Muchas buenas amistades han surgido por la generosidad. Y no estoy hablando aquí de comprar amigos, estoy hablando de regalar algo como una manifestación de gratitud y respeto por alguien. Proverbios capítulo 19, versículo 6 dice, muchos imploran el favor del generoso, todos son amigos del hombre que da regalos. Entonces, vale la pena invertir recursos para ganar amigos. No estoy diciendo que los vas a comprar, estoy diciendo que vas a manifestar tu respeto y tu gratitud dando. Y créanlo, que ese tipo de regalitos no tiene que ser algo costoso. Mi esposa estuvo haciendo un tiempo esa dinámica aquí de dar regalitos y de repente se nos salía la lagrimilla. No, pues que yo le quiero regalar esto a fulano porque fue el que me invitó y no es la gran cosa, pero o sea, son cosas que se sienten, pues, y que nos hacen crecer en gracia y que forman lazos más fuertes de amistad. Crecen las relaciones, pues maduran las relaciones. Yo no sé si ustedes acostumbran a regalar algo de su propiedad, de sus habilidades, algo que tú puedas hacer o comprar para bendecir a aquel que ha sido bendición para ti. Y no estoy hablando, vuelvo a decirlo, de pagar un favor. Estoy hablando de manifestar ese respeto que tienes por alguien, dándole algo. Algo. Hay que hacerlo y hacerlo con liberalidad. Pero
también consideren que pueden toparse con algunos amigos ingratos, que no lo van a entender. Pero bueno, eso no nos debe desanimar. Creo que los demás no tienen la culpa de que haya gente ingrata, ¿no? Pero es parte de lo que sucedió en esta historia. Dice Saúl, pues muchacho, ahora te quieres quedar aquí en mi casa, mira, me fuiste muy útil y aquí nos vas a ser muy útil. Pero Jonatán dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi amigo. Órale, es que me caíste muy bien, ganaste gracia para conmigo. Y David, qué buena onda. ¿Y sabes qué? Ahí te va mi túnica, ahí te va mi espada, ahí te va esto. Y David se hizo bien compa súper amigo de Jonatán. Y dices tú, ¿le está pagando? No, no le está pagando. Está mostrando su respeto hacia David, regalando. Y esos regalos, independientemente de lo demás, los unió más, mucho más que el simplemente conocerse como personas, pues. Entonces, este es el punto número 4. Ahora, esto del respeto, a lo mejor me meto en broncas, pero es parte del asunto. Mire, esto del respeto, de ganarse el respeto de los demás, no solamente lo tenemos que hacer como personas, sino como institución. La iglesia no es el edificio. ¿La iglesia qué son? Personas. Nosotros como iglesia somos un montón de gente, un puño de gente, una familia grande de personas, y la iglesia como institución se tiene que ganar el respeto de la gente, no debatiendo sobre temas controversiales, porque la iglesia quiere ganarse el respeto de la gente haciendo notar que sabe más que el otro. No se trata de eso. La iglesia como institución se va a ganar el respeto sirviendo con eficacia y dando buen testimonio a los demás. ¿De qué iglesia vienes? Me dijeron una vez allá en Hermosillo. Vengo nuevas generaciones. La iglesia que se dividió con el de... Ajá. ¿Tú eres el bueno o eres el malo? No sé. Yo soy el pastor y aquí vienen estos 6 conmigo, ¿no te acuerdas? O sea, fue lo primero que me preguntaron. Yo no sé, no soy nadie para juzgar. Simplemente aquí estamos, ¿no? Como institución, ¿cómo nos comportamos? Sirviendo con eficacia a los demás y dando buen testimonio. Dice primera carta de Timoteo. Timoteo era un pastor que había encontrado por ahí. Pablo no era pastor, por supuesto, era hijo de un señor griego y de una señora judía. Y por ahí se lo encontró Pablo y lo alivianó, y este hombre muy agradecido, muy leal a Pablo, pues lo empezó a ayudar, a colaborar con él, y Pablo lo dejó como pastor. Pues esa carta que le manda este pastor le dice: asimismo los diáconos, o sea, los servidores de la iglesia, deben ser hombres respetables. Ese respeto no se lo ganaban por el nombre de cristianos, se lo ganaban sirviendo a los demás. Que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Y sigue ahí la lista larga, muy larga, por cierto. Entonces, la iglesia como institución no se va a ganar la buena reputación, la gracia para con los demás diciendo que son cristianos o debatiendo en asuntos tontos, sirviendo como debe de ser. Igual es en sentido inverso, o sea, si nosotros somos congregantes, debemos respetar a la institución, por lo menos a la institución que nos ha ayudado, ¿no? Y hay veces que uno se ve en ese tipo de encrucijadas que uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se peleó mi pastor con el otro pastor, ¿y yo qué hago?
dice uno. Tengo que ser leal a uno. Pero el hecho de que sea leal a uno y fiel a uno no quiere decir que voy a arremeter contra el otro porque también me bendijo. Deja que las cosas pasen. Yo tomé una decisión, dije, vamos a juntarnos a la mesa directiva, esta es la situación, nos vamos a desconectar de los dos lados y vamos a continuar con la ayuda de Dios. Dios nos bendijo. Al tiempo ya se aclaró quién era el bueno, quién era el malo y pues ya nosotros habíamos crecido, gracias a Dios. Y fue fácil regresar otra vez a la buena relación con mi pastor, ¿no? el que me ayudó a mí. Pero la iglesia como institución también se debe de ganar el respeto de la gente, pero nosotros también como individuos debemos aprender a respetar a la institución o a la iglesia como institución que nos recibió, que nos ayudó, que nos dieron cursos, que nos enseñaron, que oraron por nosotros, que nos bendijeron pues en general. Entonces hay que ser fieles a las autoridades que Dios puso dentro de la iglesia y punto, ¿no? Ahora, como lo decía anteriormente, ganarse el respeto de los demás no es fácil y aquí voy al quinto punto. ¿Por qué? Pues porque en todos los casos para ganar respeto también es necesario sembrar respeto. Es el más sencillo, pero es el más complicado pues. Porque nosotros a veces decimos, es que me quiero ganar el respeto de los demás, pero si eres irrespetuoso, ¿cómo? ¿Cómo? Si eres irrespetuoso, te van a tratar como irrespetuoso. No vas a ser una persona respetable. Entonces debemos respetar a los que nos respetan. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Ahí estaba para los que a veces se va en impuestos, dice, el que impuesto, impuesto, hay que pagar los impuestos. Y dice, al que respeto, respeto. Si alguien merece respeto y Dios lo dice, hay que respetarlos. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice. No es porque lo merezcan, es porque Dios lo dice. Yo he tenido pleito con mucha gente y discúlpenme que se los comente, pero mucha gente se acerca conmigo y me dice, ay, ¿cómo la ves con el presidente? Y eso, esto, y esto, y esto, y esto, y está loco, y está mal de la cabeza. Y yo digo, cálmate. ¿Qué? ¿Eres amloísta? No, estoy orando por él. ¿Cómo voy a estar orando por él y le voy a estar tirando pedradas al pobre hombre? Y Dios me dice, honra a tus autoridades. Híjole, pero ya va a salir. Sí. Y cuando salga la cosa ya cambia. Pero ahorita que es autoridad es mi responsabilidad apoyarlo en oración. Aunque no sea digno, aunque esté loco, aunque lo que ustedes quieran, no me corresponde a mí decirlo, sino orar por él para que sea bendición para nosotros. No me pregunten a mí qué opino, porque no les voy a decir, o sea, simple y sencillamente les voy a decir, estoy orando por él, para que Dios nos dé un alivio, un descanso de tantos malos gobiernos que hemos tenido. Ojalá salga uno y sigo orando por el que va a salir bueno. Pero hasta ahí. Entonces, quiero ganar respeto de la autoridad hacia mí. Lo primero que tengo que hacer es respetar yo la autoridad, ¿o no? Y si no, la autoridad no responde a ese respeto que yo tengo por ellos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Nunca, nunca, nunca de los nunca. Hasta parece canción, ¿verdad? Vamos a recibir respeto si nosotros no sembramos respeto. Más con aquellas personas de quien quieres recibir respeto, tienes que sembrar respeto. Ahí seguimos, ¿no? Y aquí también aplica la famosa regla de oro,
¿Qué dice la regla de oro? La decía Jesús. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es sembrar respeto. Y entonces, si nosotros queremos que nos respeten, debemos respetar obligadamente. Y ahí es donde entra la parte del esfuerzo que les hablaba ahorita. No es fácil respetar a los que no nos respetan, pero cuando les empezamos a hablar con respeto y a tratar con respeto a los que no nos respetan, a fin de cuentas lo tienen que hacer. No porque yo lo diga, porque Dios lo dice y a mí me consta. Si se trata de la autoridad, la autoridad. Si se trata de la gente de la iglesia, la gente de la iglesia. Si se trata de la gente del trabajo, la gente del trabajo. En cualquier lugar. Entonces, ¿queremos que nos respeten? Hay que respetar. Respetemos a los demás y nos van a respetar. Y con esto termino esos 5 puntos. Pero la pregunta aquí, ¿y qué si yo he fallado en esto del respeto? Si yo he sido irrespetuoso con alguien, si he ofendido la dignidad de las autoridades, de mi trabajo, de las autoridades de la iglesia, de las autoridades políticas, de las autoridades de la ciudad, de las autoridades de donde sea, ¿qué si yo he fallado? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué puedo hacer? Dijo alguien, ¿no? En algún momento. Yo no sé, pero si tú te sientes mal por ser irrespetuoso o haber sido irrespetuoso, yo te quiero decir, alégrate. Porque la buena noticia es que en Dios hay perdón y hay restauración. Lo decía hace un momento, Jesucristo vino a dignificarnos. No vino a embarrarnos y aplastarnos por pecadores, vino a salvarnos. Y esa es la bendición del Evangelio. No solamente por la falta de respeto hacia Dios o hacia una persona, sino por cualquier pecado, pues. O sea, el respeto es el tema de hoy. Pero si hemos fallado en el asunto del respeto, Dios nos va a dignificar. Porque Jesús no vino a juzgarnos, vino a salvarnos poniéndose en nuestro lugar. Es decir, mereces muerte por lo que hiciste. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me van a matar? No, yo voy a morir en tu lugar. Se acabó. Así de fácil, así de fácil. Así de fácil nos la puso. Por eso le digo, vino a darnos dignidad otra vez. Y aquí es cuestión solamente de pedir perdón y comenzar el proceso de cambio. Porque el hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que ya se acabó todo. No, es pedir perdón y comenzar el proceso de cambio. Hoy aprendimos que debemos primero agradecer, luego respetar, luego ser leales, honrar con presentes y sembrar respeto. Son los 5 puntos que vimos. Y entonces de esa manera Dios nos libera de la falta de gracia. Vas a dejar de ser un desgraciado delante de la gente. Vas a ser amado. Que no ese es el objetivo que buscamos, es obedecer a Dios. Pero al obedecer a Dios y seguir esta secuencia de cosas que Dios nos pide, es seguro que Dios nos va a devolver la dignidad de seres humanos. Y vamos a ser respetables también delante de la gente. Vamos a hallar gracia delante de la gente. Póngase de pie. Vamos a orar.